Si hay una palabra que define a la perfección este tema es, bueno, ¿qué palabra? 7 palabras. Esencia. Que Dragon Ball Super a día de hoy haya perdido en gran parte, o más bien en su totalidad, la presencia de sangre, para muchos es un sacrilegio y un error. Pero, ¿es realmente importante la sangre en esta serie? ¡Obvio! Muchos creen que la sangre es un elemento clave en la historia y la acción, mientras que otros argumentan que no es tan importante, aunque estos son muy pocos, siendo sinceros. ¿Quién tiene la razón? Hoy voy a intentar responder a esta pregunta y analizar el papel de la sangre en todo Dragon Ball. Podríamos decir que la sangre es importante en Dragon Ball porque la serie se centra en la lucha entre guerreros y sus enemigos. La sangre es a menudo un indicador de la gravedad de una lesión y de la intensidad de una pelea. Además, la sangre se suele utilizar como un elemento dramático, lo que ayuda a aumentar la tensión y la emoción en las escenas de lucha. Un ejemplo de esto es la pelea entre Goku y Piccolo en la final del torneo mundial de las artes marciales en Dragon Ball. Durante la pelea vimos cómo ambos guerreros sufren graves lesiones y pierden mucha sangre. La sangre es un indicador de lo fuerte que es cada luchador y de lo difícil que fue aquella pelea. Todo esto generó un elemento dramático dentro de la pelea, lo que aumentó la tensión y la emoción de todos aquellos que lo veíamos, o no. Y no solo eso, la sangre es importante porque ayuda a desarrollar a los personajes. Cuando un personaje sufre una lesión grave y pierde mucha sangre, esto puede afectar a su comportamiento y su personalidad. Por ejemplo, cuando Goku pierde mucha sangre en una pelea, a menudo se vuelve más serio y determinado, aunque bueno, luego en algunas no. Además, la sangre también puede ser un indicador del dolor y el sufrimiento que un personaje está experimentando, lo que puede ayudarnos a conectar mucho más emocionalmente con él. Pero, al igual que sucede esto, en otras ocasiones la sangre no es tan importante en Dragon Ball. La sangre muchas veces es simplemente una herramienta visual utilizada para añadir un dramatismo que realmente no existe en ese momento. No hay siempre un significado más profundo en la historia o en los personajes. La falta de sangre en algunas escenas de lucha no disminuye la calidad de la serie. Por ejemplo, la pelea entre Goku y Hit en el torneo entre el universo 6 y 7 no tiene apenas sangre, por no decir que no tiene, pero sigue siendo una de las peleas, por lo menos para mí, más emocionantes de la serie por lo que transmite, los diálogos y la situación que es. La sangre no es necesaria siempre para mostrar la gravedad de una lesión y mucho menos ahora con las nuevas técnicas que estamos viendo que se centran mucho en lo psicológico. Y sobre esto que estoy hablando es interesante analizar lo que ha dicho Akira Toriyama, el creador de la serie. En varias entrevistas ha declarado que la sangre es importante en el anime porque ayuda a mostrar la intensidad de las peleas. Además, también ha mencionado que la sangre es importante porque ayuda a desarrollar a los personajes y a mostrar su dolor y sufrimiento. Sin embargo, Toriyama también ha declarado que no le gusta exagerar la sangre en la serie y que prefiere utilizarla de manera sutil y efectiva. Y esto lo podemos ver claramente en su manga. Pero si Toriyama dice esto, ¿por qué no hay sangre en Dragon Ball Super? Al contrario de lo que se suele decir, en realidad sí que hay sangre en Dragon Ball Super. Hemos visto sangrar por la nariz a Muten Rossi mientras leía revistas subiditas de tono, a Virus y Champa tras jugar un partido de béisbol, o a Vegeta luchando frente a Black. Aunque es cierto que la cantidad de sangre en la serie ha disminuido en comparación con las primeras etapas de Dragon Ball, sobre todo con Dragon Ball Z. Y hay varias razones por las que esto puede haber sucedido, creo yo. En primer lugar, Dragon Ball Super está destinado a una audiencia más amplia y joven que, por ejemplo, Dragon Ball Z. Y puede ser que Toei Animation haya decidido reducir la cantidad de violencia explícita en la serie para adaptarse a esa nueva audiencia. Y sobre todo, tener una mayor facilidad de distribución, lo que le hace obtener más beneficios económicos. Solo hay que ver el caso que tuvimos aquí en España con Boing, que, aun estando ya censurado, lo censuraban más. Además, por el horario de emisión que era a las 9 de la mañana y los cambios en la política de censura nipona impiden que en estos horarios exista violencia y sangre. Dragon Ball Z, por ejemplo, se emitía a las 7:30 de la tarde, por lo que no tenía este problema. Aunque en las últimas películas no existía este problema al emitirse en cines y vemos nuevamente ausencia de sangre en escenas que, por lo menos yo, creo que sí debería existir, por lo que este motivo puede sonar más a excusa que otra cosa. En segundo lugar, el enfoque de la serie se ha desplazado hacia el humor y la acción mayoritariamente, al menos en los inicios de Super, lo que significa que hay menos momentos de drama y tensión que por ejemplo en Dragon Ball Z. Como resultado, puede haber menos situaciones en las que se requiera el uso de sangre para aumentar la intensidad de una escena, aunque ya hemos visto que en escenas que sí era necesaria se ha omitido totalmente igualmente. En tercer lugar, la serie ha evolucionado para incluir personajes y habilidades que no dependen necesariamente de la sangre para demostrar su fuerza y habilidad. Por ejemplo, personajes como Virus y Whis tienen habilidades únicas que los hacen extremadamente poderosos que te pueden hacer desaparecer sin necesidad ni siquiera de tocarte, y por tanto la sangre no es ni necesaria.
Por último, también es posible que los animadores hayan decidido reducir la cantidad de sangre en la serie por razones estéticas o de estilo, principalmente para ir más rápidos y dedicar menos tiempo a detalles o simplemente empezar a ser más fiel al manga, porque sí, todo lo que vimos en Z en el anime, la mayoría estaba hiper exagerado. En el manga todo continúa como antaño, las escenas más crudas del manga de Dragon Ball Super poco tienen que ver con las del anime. El manga nos muestra escenas realmente impactantes en las que no faltan la famosa esencia. Sangre, mutilaciones, personajes atravesados por la mitad. Este hecho deja básicamente claro que el problema es principalmente de Toei Animation y no de la obra en sí. Que Toriyama y Toyotaro hayan decidido llevar la obra por otro camino y hayan perdido esencia como muchos dicen. Es simplemente estrategias de otra empresa ajena al autor porque la obra sigue siendo como siempre ha sido. Pero parece que nuestro fandom siempre se quiere mirar hacia otro lado. Entonces, ¿Dragon Ball Super es mala por no tener sangre? Fíjate que a Dragon Ball Super se le puede criticar por mil cosas como capítulos mal animados, falta de coherencia en muchos puntos de la trama, power-ups sacados de la manga, pero atribuir a si es buena o mala por falta de abundante sangre es que me parece totalmente ridículo. Y esto es solo culpa de Toei Animation, al haber mal acostumbrado durante tantísimos años a un público mostrándole escenas llenas de sangre, la cual en muchísimas ocasiones ni debió estar, como el caso de la pelea de Freezer y Goku, donde vimos chorros de sangre y en la obra original no era así. Y ahora con el remake que hicieron para la resurrección de Freezer, todos echaron pestes de ella porque no echaba sangre sino saliva. Anda, fíjate, como en el manga. ¡Qué cosas! Es que es increíble, para una vez que Toei Animation adapta bien las cosas, se le critica. Es que no tiene sentido. Con esto no quiero decir que defienda la línea actual de la animación de Super, que hay cero sangre. Pero tampoco estoy de acuerdo con el Team Esencia, que si no hay sangre hasta cuando respiran los personajes es toda una mierda. Todo en su debido orden. Obviamente, a mí personalmente me gustaría que no hubiera censura y que cuando deba haber sangre, la haya. Pero aún así, no voy a llorar si no la hay, porque quienes hemos leído el manga sabemos que la esencia, de verdad, de Dragon Ball, no es sangre y mutilaciones como muchos dicen, sino aventuras, batallas o superación. El anime de Super tuvo muchos problemas y en el futuro espero que lo corrijan y mejoren, pero algo que espero que no vuelva es la exageración sin sentido de la sangre que había en Dragon Ball Z. Y vuelvan a mal acostumbrarnos generando una imagen de la obra de Toriyama totalmente desfigurada. Para poner broche final a este vídeo, quiero mostraros varias imágenes modificadas por un fan, Andrés Z, mostrando escenas de Dragon Ball Super que no tienen sangre con sangre. ¿Cómo lo preferís? Yo, sinceramente, estoy mitad. Por ejemplo, esta de Goku y Freezer sí me parece top con sangre, pero justo la de Vegeta me parece demasiado exagerado y no me cuadra. Y nada más, malditos insectos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Le falta esencia a Dragon Ball Super o no? Dejadlo aquí abajo en los comentarios. Recordad que si os ha gustado este vídeo podéis dejaros un rico like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Vamos, Vegeta, siente la esencia. ¡Ah, Kakaroto! ¡Tablos está controlando mi mente! ¡Ah! ¡Es demasiada esencia!